De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, en México casi 9 millones de personas sufren diabetes, cifra que coloca al país en el puesto 9º en casos de diabetes a nivel mundial. Es una enfermedad crónica en la que los niveles de azúcar en la sangre están muy elevados y el organismo pierde la capacidad de producir insulina. De no cuidarse, la persona con la enfermedad puede quedar internado, por lo que es importante tener un estilo de vida saludable. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el número de personas con diabetes aumentó un 32% en Baja California. En el año 2018 se diagnosticaron a 16,425 pacientes, mientras que en el año 2019 se registraron casi 22,000 casos. Aunque no haya síntomas de malestares en el cuerpo, se recomienda a la población realizarse una prueba de detección de diabetes como mínimo cada año. En México, las mujeres de 60 a 64 años de edad son el grupo poblacional con mayor incidencia de diabetes tipo 2. Para Mi Cita Médica, Selene Reynoso. Desafortunadamente, muchas personas que tienen resistencia a la insulina o diabetes no lo saben y al no modificar su estilo de vida terminan con funestas complicaciones. Para ahondar en esta enfermedad, damos la más cordial bienvenida aquí en Mi Cita Médica al doctor Francisco Magallanes, endocrinólogo, para explicarnos por qué desarrollamos diabetes. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Mi Cita Médica. Muchas gracias por la invitación. Es un honor participar con ustedes. ¿Cuáles son las causas de la diabetes? ¿Por qué nos da diabetes? Ya sabemos que hay varios tipos de diabetes, pero hoy nos vamos a enfocar a la tipo 2, que es por mucho, ya lo vimos, la más común. La tipo 2 es la más común definitivamente y es la que está causando toda esta epidemia que tenemos ahorita. Hay muchas variables, la cuestión genética, nuestra raza como tal, la población mexicana, tenemos una tendencia a padecer diabetes, el sobrepeso que tenemos también, la falta de ejercicio, y obviamente la alimentación, que no se queda atrás como uno de los factores más importantes para incidir en la genética y el desarrollo de la diabetes. Se habla de que un estado previo a la diabetes, la llamada prediabetes o resistencia a la insulina, juega un papel preponderante. ¿Qué es la resistencia a la insulina? ¿Qué pasa? La resistencia a la insulina es una condición previa a aparecer la diabetes como tal, como enfermedad. Básicamente sucede que en nuestro organismo necesitamos esa hormona insulina que se produce en el páncreas para aprovechar el azúcar que está circulando en nuestro sistema y meterlo a las células y funcionar. Cuando tenemos una resistencia a la insulina, esas células necesitan una mayor potencia de insulina para poder trabajar, porque no son tan sensibles nuestro cuerpo a la insulina. Entonces tenemos que producir más y más y más insulina para funcionar. Y eso con el paso de los años va agotando nuestra función pancreática, y entonces ya aparece una deficiencia de insulina y lo que conocemos como diabetes. Desafortunadamente, la resistencia a la insulina no se acompaña de síntomas. La persona no sabe que tiene resistencia a la insulina. Ahora, una vez que la persona ya desarrolla la diabetes, ¿cuáles son los síntomas? La diabetes tiene lo que conocemos como síntomas clásicos de la diabetes, que básicamente por la manera en que afecta a nuestro cuerpo, da mucha sed, da una cantidad excesiva de orina, la gente empieza a orinar más y más, sobre todo en las noches empieza a pararse, si no se paraba se empieza a parar más de lo habitual, y empiezan a perder peso. Y curiosamente, aunque el azúcar en sangre está muy alto, tienen mucha hambre, no se sienten satisfechos con la comida y tienen hambre. Ahora bien, doctor, en el caso de la diabetes y de la resistencia a la insulina, ¿hay algo que se puede hacer para saber, digamos, cómo se establece el diagnóstico? ¿Hay algún estudio al cual nos podamos someter para saber que tenemos esta resistencia a la insulina o que de plano ya tenemos diabetes? Sí, hay varios. Desde el punto de vista sin exámenes, un síntoma que nos alerta de la resistencia a la insulina es algo que se llama acantosis, que básicamente en el cuello y en todos los pliegues, en articulaciones, se vuelve negra la piel. Entonces, se oscurece, exactamente. Se oscurece cuello, axilas, todo. Es un dato de resistencia a la insulina muy claro. El tener obesidad y sobrepeso también asociado a la acantosis es un dato de mayor riesgo de diabetes. Y bueno, ya en exámenes bioquímicos tenemos 4 maneras de diagnosticar la diabetes. Una es con una glucosa en ayuno, es decir, sin haber consumido ningún alimento,
que esté mayor o igual a 126. Otro es por medio de un estudio de curva de tolerancia, donde se le da a la persona un líquido azucarado, a las 2 horas se mide su nivel de azúcar, y si está arriba de 200 también es diabetes. Un tercero es algo que se llama hemoglobina glucosilada, que es un marcador del promedio de la glucosa en sangre en los últimos 3-4 meses, si está arriba de 6.5 también. Y un último es lo que llamamos una glucosa aleatoria. Quiere decir que el paciente puede ir a nuestro consultorio, presenta los síntomas clásicos de diabetes que ya describimos, le medimos la glucosa en ese momento y si está arriba de 200, esa es otra manera de saber que tiene diabetes. Doctor, lo más temido de la diabetes son sus complicaciones. ¿Cuáles son las principales complicaciones de la diabetes? La complicación principal es lo que llamamos los daños microvascular, a la pequeña circulación de nuestros órganos, y lo más delicado es en ojos, provocando una retinopatía proliferativa y que puede llevar a la ceguera. Y también lo que es daño a la circulación general, el daño a nivel renal también, que es la principal causa de diálisis, que ocurra falla renal, y también la circulación en extremidades, que es la principal causa después de accidentes para amputaciones. Sí. Bueno, más adelante vamos a regresar con el doctor Magallanes para seguir platicando acerca de la diabetes y de lo que se puede hacer una vez que se tiene diabetes. Pero ahora vamos a conversar con Nicté Trujillo, quien nos acompaña con su experiencia con respecto a la diabetes. Nicté, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, de nada. Gracias por compartir tu experiencia, porque verdaderamente es algo que nos preocupa. ¿Cómo te enteraste tú que tenías diabetes? Bueno, en realidad fue mi mamá la que se dio cuenta. Mi papá tiene diabetes tipo 2 desde hace muchos años y ella siempre estaba pendiente de los síntomas en mi hermano y en mí. Me iban a sacar una muela del juicio y empecé a tener muchos dolores de cabeza, bajar mucho de peso. De repente tenía un hambre así como insaciable a pesar de que comiera muchísimo y entonces le pedí a mi papá que me checara el azúcar antes de desayunar y pues salí como en 370, una cosa así. Y de ahí buscar un endocrinólogo que me hiciera un estudio porque como tenía 17 años era muy raro que fuera diabetes tipo 2 y era como ya muy grande para ser diabetes tipo 1, entonces empezaron a hacerme estudios y demás y ya de ahí fue que me diagnosticaron diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, sí. Eso es lo que tú tenías y no te lo habían diagnosticado cuando eras pequeña. No, debuté realmente en mi adolescencia. No fue que no estuviera diagnosticada de mucho tiempo, sino que se manifestó hasta ese momento, lo cual fue un poco raro, pero está sucediendo cada vez más que gente como en su adolescencia o ya de adultos son diagnosticados con diabetes tipo 1. Sí. Bueno, Nicté, más adelante vamos a regresar para que nos platiques cómo se vive con diabetes, pero ahora vamos a hacer una pausa y regresamos con lo que se puede hacer en materia de alimentación una vez que una persona tiene diabetes o resistencia a la insulina para evitar desarrollar la enfermedad. Muchas gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Y bueno, pues uno de los elementos clave tanto en la prevención de la diabetes como en su manejo es la alimentación. Para hablar de ello, damos la más cordial bienvenida en Mi Cita Médica a la nutrióloga Cristina López. Bienvenida, muchísimas gracias, nutrióloga, por estar con nosotros. Hola, muchas gracias y gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Bueno, una vez que una persona tiene diabetes, ¿qué debe comer? Porque se habla de que no puede tomar refrescos, no puede comer chocolates, no puede comer nada dulce, no debe de comer fruta, que un mango lo puede matar. ¿Qué tanto es cierto? Bueno, tenemos que tener en cuenta muchos alimentos. Hay alimentos de alto índice glucémico, medio y bajo índice glucémico. Si eres una persona que tiene diabetes, no necesariamente tienes que limitarte a todos los alimentos, solamente hay que saber qué tipo de alimentos. ¿Qué es el índice glucémico y cómo podemos saber cuál es el índice glucémico de un alimento? El índice glucémico es la cantidad de azúcar, por decirlo así, del alimento. Entonces es lo que te va a causar sanguíneamente. Por ejemplo, si tenemos un plátano que te puede elevar tu índice glucémico, o sea, el azúcar en sangre, cuando lo consumes más rápidamente, o sea, se absorbe rápido. Digamos que es la velocidad con la que el azúcar de un alimento va a pasar a la sangre. Así es. Así es. Okay. Entonces, ¿y qué es lo que puede reducir el índice glucémico de un alimento?
podemos consumir alimentos altos en fibra. Entonces eso es lo que pudiera ser una clave también. La fibra ayuda a que no se absorba, digamos, tan rápido la glucosa. Por eso es distinto tomarse un jugo de naranja que comerse una naranja en gajos. Es bien importante, ahora sí, que comerse la mandarina en gajos y no tomarse el jugo de mandarina, porque el azúcar del jugo se va a absorber mucho más rápido en la sangre. Así es. Estás en lo correcto. Ahora, en el caso de la grasa, por ejemplo, porque también hablan de que el helado, los helados así que son, aunque tengan azúcar, pero cuando son muy cremosos, tampoco tienen un índice glucémico tan alto. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué hace la grasa? Bueno, la grasa lo que absorbe, lo que va a hacer es que también sea una absorción más lenta del azúcar en sangre. Pero lo que más se va a recomendar siempre es que sea una alimentación muy balanceada, que sea un alimento muy limpio, por ejemplo, pechuga de pollo o vegetales. Los vegetales tienen un índice glucémico bajo, entonces son libres de comer vegetales. También hay ciertas frutas, pero hay que tener cuidado con ciertos alimentos. Pero vegetales está muy bien. Y también, por ejemplo, la quinoa o el arroz no hay que consumir, hay que tener un poquito más de precaución con el arroz blanco que con el arroz integral. Estamos hablando de la fibra, que es lo que te va a ayudar a que no aumente la sangre en tu cuerpo. Perdón, el azúcar de la sangre de tu cuerpo. Claro. Doctor Magallanes, en una persona que tiene resistencia a la insulina, con una alimentación adecuada, ¿es posible evitar que desarrolle diabetes? Sí. Definitivamente sí, si con la alimentación acompañamos con ejercicio y se compromete a bajar de peso, sí se puede evitar. Maravilloso. Ahora, en el caso también de los alimentos, nutrióloga, es distinto. Si uno se come la fruta como postre, después de haber ingerido esa pechuga de pollo o esa carne magra o el pescado con los vegetales que tienen mucha fibra, que si uno comienza con esa fruta, ¿no? Ajá, sí, claro que sí, porque la absorción es totalmente diferente. Si yo me consumo una fruta en ayunas, la absorción va a ser diferente que si me la estoy consumiendo después de un desayuno. Así que digamos que lo azucarado más vale dejarlo para el postre, ¿no? Y hay que tener una precaución, claro. Claro. Doctor, ¿qué tan importante es que una persona con diabetes se alimente regularmente, que no deje pasar periodos muy prolongados entre una comida y otra? Eso es fundamental. Yo siempre he comentado con mis pacientes que la alimentación es más de la mitad del tratamiento y la rutina en la alimentación también. Entonces, al mantener una rutina en cuanto a nuestro cuerpo recibe las calorías, se sincroniza mejor todo y es fundamental. Eso es muy importante, es un punto muy importante. Y en cuanto a la medición de la glucosa, ¿qué tan necesaria es la medición de la glucosa postprandial? El medirse la glucosa después de haber comido y al cuánto tiempo. Es fundamental también como un indicador del buen resultado de nuestro tratamiento o de la intervención, como alimentación o ejercicio o bajar de peso. No nada más es medicamento, pues, ¿no? Y sí, es muy importante para conocer los números. La recomendación es de que se mida a las 2 horas después de haber comenzado el alimento y el máximo tolerable es 180 miligramos de glucosa. De ahí para abajo está muy bien. De ahí hacia arriba ya nos habla de que hay un poquito de descontrol y tenemos que mejorar eso. Claro. Bueno, vamos a regresar a seguir hablando de la diabetes, pero antes vamos a hacer un corte para regresar y hablar acerca del ejercicio. El doctor Magallanes mencionaba que es importante hacer ejercicio. Vamos a ver qué tipo de ejercicio es el ideal para una persona con resistencia a la insulina o para una persona con diabetes. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Si se pusieran un monitor de azúcar en sangre, de esos que se colocan en el brazo, podrían ver que cuando hacen ejercicio, los niveles de glucosa bajan. Y es que el músculo capta más azúcar en la sangre para poder contraerse. De ahí la importancia de la actividad física en una persona con resistencia a la insulina y, por supuesto, de una persona con diabetes. Y justamente vamos a conversar con el preparador físico Alan Herón Morán. Alan, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Es un honor. ¿Qué tipo de actividad física es recomendable para una persona con resistencia a la insulina y para una persona con diabetes? Ok, el ejercicio más recomendado sería el de esfuerzo cardiovascular, lo que podemos confundir con ejercicio aeróbico, como lo que sería caminata, trote moderado, natación, bicicleta estática o elíptica. Y qué tan importante también es fortalecer esa masa muscular, ¿no? También para que consuma más glucosa. Muy importante. Lo que se recomienda más es trabajar, como le digo, el lado aeróbico. ¿Por qué? Porque es el que genera un poquito más de como resistencia a que tenemos. Pero
Dejar de lado trabajos de fuerza es algo que no podemos, entonces es muy importante llevarlo como de la mano. Sí es muy importante trabajar el lado aeróbico, pero siempre apoyado del trabajo de fuerza. Eso nos va a permitir, más que nada, pues permitir el día a día de una mejor forma, ¿no? Porque una persona con diabetes muy posiblemente pueda tener sobrepeso, entonces es algo importante dentro de... Claro, pero también hay que cuidar los niveles de glucosa, porque finalmente al hacer ejercicio y bajar esos niveles de glucosa, una persona que está tomando medicamentos para bajar la glucosa o que incluso se está inyectando insulina para bajar la glucosa, porque incluso para la diabetes tipo 2 también se requiere de insulina, pues necesita estar cuidando que la glucosa no baje demasiado, y para ello también es fundamental tener cierta alimentación. ¿Qué alimentos se recomienda y cuánto tiempo antes del ejercicio, nutrióloga, para una persona que va a realizar actividad física y tiene ya sea resistencia a la insulina o diabetes? Se puede consumir un alimento, puede ser media hora antes, dependiendo de la cantidad del alimento, de hacer ejercicio, o una hora antes también. Entonces podemos consumir un alimento que sea integral, pudiera ser pan integral, como crema de mantequilla también, de maní, pudiera ser una opción. Mantequilla de almendra también, que es buenísima, ¿no? Y bueno, es una hay que buscarlo más, hay que buscarlo más alejado del azúcar procesada. Entonces, para poder cuidar el control que tengamos de azúcar en sangre después del alimento. Claro. ¿Y algún cuidado que deba tener una persona que tiene diabetes y que quiere hacer ejercicio? Claro que sí. Primero que nada, la persona con diabetes que quiere involucrarse en este medio de la actividad física tiene que tener su valoración médica. No podemos empezar a hacer actividad física sin antes tener una evaluación médica, ya que eso nos va a permitir tener la base para poder comenzar. Como siguiente, como en toda la actividad física, siempre es muy importante pues comenzar con movilidad articular, con elevación de temperatura y darle un proceso continuo, pausado y muy estructurado para evitar que la persona pueda recibir una hipoglucemia, lo que sería pues una baja en el azúcar, y pueda desmayarse, sentir mareo y cuantas cosas. Evitar cualquier tipo de actividad física que le produzca algún roce con la piel muy intenso, porque una herida, un hematoma, y es algo que queremos evitar en la persona. Claro, la persona porque sana muy difícilmente. Exactamente, y entonces la persona al ver ese tipo de sensaciones en la piel se va a sentir incómodo y que va a decir, ¿para qué hago actividad física si me estoy lastimando, no? Claro. Entonces es algo muy importante ahí. Claro. Bueno, vamos a regresar con las preguntas dentro de unos instantes, pero antes quiero volver a platicar con Nicté acerca de lo que significa vivir con diabetes, especialmente con diabetes tipo 1, pero realmente también con diabetes tipo 2. Así que regresamos ahora con Nicté para seguir conversando. Nicté, ¿cómo es vivir con diabetes? Mucha gente piensa que a lo mejor es súper complicado o que es muy difícil, pero realmente es una cuestión de disciplina. A todo se acostumbra uno. Entonces, para mí ya medirme el azúcar es como lavarme los dientes o bañarme todos los días, ¿no? Entonces, todos los días en ayunas es medirme el azúcar, ver que tengo que desayunar, ponerme mi insulina, tomarme mis medicamentos, ir a trabajar, seguir mi rutina del diario y hacer ejercicio 3 o 4 veces por semana. Me voy caminando al trabajo también para aprovechar. Y es medirme constantemente a lo largo del día, antes de comer, a media tarde, y es cuidar lo que comes también. De repente piensan que tienes que dejar de comer muchísimas cosas, y al contrario, la idea es que tienes 3 comidas fuertes y tienes unos refrigerios en medio. Entonces es como ir acomodando tu rutina y puedes hacer una vida normal. Dicen que tener a una persona con diabetes en la familia ayuda a que toda la familia tenga un estilo de vida saludable. Sí. Porque finalmente es lo que hay que hacer, ¿no? Tener un estilo de vida saludable. Sí, definitivamente. En mi casa, pues somos 2 con diabetes. Mi papá con diabetes tipo 2 y yo con diabetes tipo 1. Y sí, nos hizo evaluar, por ejemplo, lo fácil que es servirte un cereal y que no necesariamente es lo más saludable, ¿no? Y poner un poco más de atención en cuántas verduras o qué frutas. Y tener como esa disciplina de que, bueno, estamos entre semana muy ocupados, pero hay que salir a caminar, aunque sea de vez en cuando. Claro. Nicté, muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia con el auditorio de Mi Cita Médica. No, gracias a ti. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con las respuestas para las preguntas de nuestro amable auditorio. Volvemos. Bueno,
Bueno, pues estamos recibiendo las preguntas de nuestro amable auditorio. Doctor Magallanes, nos preguntan cuál es la diferencia. Margarita González nos pregunta cuál es la diferencia entre diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. La diferencia fundamental es de que la diabetes mellitus tipo 1 se debe a una destrucción de las células que producen la insulina en el páncreas, realmente por un daño de autoinmunidad. Nuestro propio cuerpo genera defensas que la lastiman. Es una deficiencia prácticamente total de insulina. Y la tipo 2 se genera por la resistencia a la insulina. Hay una fatiga del páncreas y no necesariamente que haya una deficiencia completa de insulina. Se puede manejar con ejercicio, alimentación, bajar de peso y medicamentos. La tipo 2 la podemos prevenir, eso es muy importante, es la más común y nosotros la podemos prevenir con un estilo de vida saludable, con una nutrición adecuada, con ejercicio, eso es fundamental. Tenemos una pregunta de María, ella dice que quiere saber si su cuerpo está rechazando la insulina, dice que tiene diabetes tipo 2, que desde hace 6 años y sus niveles siempre están altos. No existe algo así como que rechaces la insulina, más bien yo creo que se tiene que abordar desde el plan de alimentación, actividad física y encontrar la dosis correcta para el tratamiento, porque un rechazo de insulina prácticamente no, más bien es la dosis debe ser la inadecuada en ese momento. Bueno, Edith de San Diego nos pregunta si la diabetes puede ocasionar ceguera. Ya lo comentaba usted que efectivamente pues la retinopatía diabética es de hecho la primera causa de ceguera. Y Román de Mexicali quisiera saber si la dieta cetogénica es buena para una persona con diabetes. Es una opción la dieta cetogénica, pero la dieta cetogénica no se debe de tener por más de 3 meses, no es tan recomendable. Lo más recomendado siempre va a ser que tenga un control en todos sus alimentos con una alimentación balanceada. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, así es como llegamos al final de este espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Cita Médica. Gracias, Alan, nutrióloga, doctor Magallanes. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros los esperamos el próximo martes en Mi Cita Médica en punto de las 11 de la mañana. Vamos a hablar acerca de lipoescultura, de cirugía estética. Nos interesan sus comentarios, sus sugerencias en nuestro Facebook, llamada telefónica y página de internet. Gracias, hasta el próximo martes.